a hoy le toca a Erika, ¿verdad? Sí, Hoy sí. las mujeres hablan, las mujeres reinan. Este, a hoy le toca a Erika compartir su experiencia con la palabra y también adentrarnos a este mundo de la revelación. Los misterios se revelan. Erika, muchísimas gracias de antemano por tu participación, por tu generosidad, por tu esfuerzo y yo sé que lo vas a hacer muy bien. Así que bienvenida. Bueno, Ahí está. muchas gracias Manuel por la bienvenida como siempre y a cada una y a cada una que estamos compartiendo la vida en la palabra. Es hermoso hacerlo en este clima de tanta apertura, de diversidad, de respeto y de este espíritu americano, latinoamericano, norteamericano que nos reúne en torno a la palabra, da mucha alegría. Bueno, yo soy Erika Canaliquio, soy argentina. em, Participo y vivo mi vida como mujer creyente. Como mujer creyente ya llevo tiempo, pero participo hace ya desde el año 2018 en una experiencia comunitaria de lectura bíblica con mirada y desde las miradas de las mujeres en la comunidad de Florencio Varela en Buenos Aires. Empezamos en el 18 y continuamos, seguimos andando juntas. Nos llamamos las Magdalenas, así nos reconocemos, y también vamos, bueno, compartiendo la experiencia que va trascendiendo fronteras, conociéndonos y reconociéndonos con otras mujeres y otras intuiciones de mujeres y también varones con los que estamos caminando en sintonía, así que bueno, muchas gracias. Hoy me toca a mí el tema de la revelación de Dios, así que con mucho gusto acepté el desafío. No sé dónde me metí, pero bueno, creo que sé para dónde vamos a ir. Así que yo hice una presentación en PowerPoint que la voy a compartir. A ver, y me voy a ir acompañando durante lo que voy a ir hablando. Entonces, el tema que vamos a ir compartiendo juntos, juntas, es el tema de la revelación de Dios. Y para comenzar a desarrollar el tema, parto de dos certezas que nos da la Biblia misma, dos versículos del Nuevo Testamento, en donde al menos la Biblia nos puede dejar dos certezas. Una dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, que es una cita de Mateo, y otra es, nadie ha visto nunca a Dios, si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y yo le agregué también, y a nosotras, que es de la primera carta de Juan. Entonces estas dos certezas, por un lado nos dicen que el Señor está con los discípulos y con las discípulas hasta el fin del mundo, que está, y por otro lado que Dios permanece con nosotros y con nosotras, que permanece y también que está en una relación, en una vinculación centrada en el amor. Entonces, a partir de esto, lo que podemos decir y lo que podríamos afirmar con la certeza que nos da la palabra y la Biblia es que lo primero que podríamos decir de Dios es que es un Dios que está en la historia, porque va a estar hasta el fin del mundo, y que es un Dios que se comunica porque permanece, porque se queda en las comunidades entre los seres humanos. Esas dos certezas. Y para seguir como la segunda presentación, a mí me gustaría escucharlos a ustedes y a ustedes, y me gustaría hacerles esta pregunta. A ver si avanzo aquí. Yo quisiera escuchar y los invito y las invito a escribir en el chat. ¿Con qué palabras nombro o nombramos a Dios? ¿Con qué palabras? O también con qué imágenes o con qué imagen identificamos a Dios. Voy a esperar un ratito, unos minutitos, 2 minutitos, y mientras los invito a que escriban en el chat, también que pongan al lado de qué país son o en qué país viven. ¿Con qué palabras nombro a Dios o qué imagen me representa a Dios? Y que pongan su país. ¿Sí? Bueno, ahora sí, perfecto. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, yo voy a abrir aquí el chat también. Bien, yo voy a ir leyendo algunas. Padre Celestial, Padre Creador, Padre Madre, quien me pensó desde antes que naciera, lo nombro como mi Padre,
padre y madre, amigo desde Panamá, padre amoroso, padre amado, papá, la imagen de la madre, de mi madre, dice la hermana Loreta. Muy bien. Abba, gran soy yo, como un padre, padre mío, mi amigo fiel, hermano. Bien. Padre de la creación, Dios familia, crea con amor, Dios, Padre amoroso y misericordioso, Papito, Papito Dios desde Ecuador, hermoso. Yo ahora mientras tanto voy a copiar aquí, hermoso. Bueno, muchas gracias por lo que van compartiendo. Mi Señor, imagen de Dios no tengo, solo de Jesús. Bueno, van a quedar aquí. Yo en algún momento voy a retomar esto que ustedes me están compartiendo, porque esto es parte del tema que les propongo que hagamos este itinerario esta noche. Entonces, para avanzar, nos vamos a adentrar primero en la definición, en una definición. De lo que significa la palabra revelación. Cuando nos aproximamos a esta palabra decimos, bueno, ¿qué significa? Es una palabra latina que viene del griego apocalipsis, que significa sacar el velo. Dios se saca los velos y nos revela su rostro, ¿no? Y lo podemos conocer. Revelar significa mostrar algo oculto, descubrir lo que se oculta. Entonces lo que podemos decir como primera aproximación, como una definición así a seca, es que esta revelación es la manifestación de Dios al ser humano, a todos los seres humanos, descubriéndole su ser, su esencia, quién es, su nombre, los designios, sus sueños de salvación también. Entonces tenemos una experiencia de un Dios que se da a conocer a sí mismo al ser humano, ¿no? Esto es lo central. Hay un teólogo que se llama Santiago Guijarro Porto, que nos dice que este Dios de la revelación es el Dios de la alianza. Sale al encuentro del hombre de forma imprevisible en los avatares de la historia para conversar con él y ofrecerle su salvación. Encontramos entonces este Dios que se quita los velos, que sale al encuentro del ser humano para entablar un diálogo, una relación dialogal, para ofrecerle esta salvación. Pero cuando nosotros pensamos en este Dios que se va revelando y que decimos que encontramos a Dios en la Biblia y en los textos bíblicos, ante todo, lo primero que encontramos, que escuchamos, que descubrimos, y antes de que se convierta en un texto escrito, Dios es un acontecimiento y una experiencia dialogal entre Él y el ser humano. Esto ante todo es un acontecimiento, una experiencia de humanidad y de divinidad. Entonces, este Dios se da a conocer en acontecimientos que viven los individuos. Y que luego por esta inspiración, este tema de la inspiración que ya lo fuimos viendo, por inspiración divina se comprenden y se interpretan como manifestación de Dios y de todos los designios para el hombre y para las mujeres. Entonces recordemos esto, ¿no? Ante todo, Dios se da a conocer en el acontecimiento. Y luego vamos a encontrarnos con este Dios y con esta revelación en los relatos que nos transmiten este acontecimiento. Ante todo, Dios como acontecimiento. Y en la Biblia, lo que vamos a ir encontrando en nuestras lecturas, en todos los escritos bíblicos, tanto del Antiguo, del Primer Testamento, como del Segundo o el Nuevo Testamento, van a ser estos testimonios y de vivencias reveladoras, pero no la revelación misma. Vamos a encontrarnos con relatos que nos dan cuenta de esta revelación. En el documento que la semana pasada nos nombraba Jaime, que también se ha venido mencionando en los otros temas, ¿qué nos dice sobre la revelación esta Dei Verbum? Que Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo
y se hacen consortes de la naturaleza divina. Hay una actitud, un primer paso de Dios que Él quiere dar a conocer su misterio, el misterio a los hombres, a todos los hombres, ¿no? Haciéndonos partícipes de quién es Él. Esto lo encontramos en Dei Verbum, en el número 2. Ahora, ahora vienen preguntas, ¿no? Porque todo este tema de la revelación nos va suscitando preguntas. Y una primera pregunta que yo me hacía mientras me iba preparando es, ¿cómo logramos entender esta experiencia de un Dios que es invisible? ¿Cómo podemos hacer para entender y para poder explicarla en palabras que las podamos comprender? Porque esto es como parte del corazón de este Dios que se da a conocer. Dios es invisible. A Dios no lo podemos tocar, no lo podemos oler, no podemos jugar con los sentidos. Es invisible. Entonces, ¿cómo logra el ser humano llegar a nombrar esta experiencia de este Dios invisible que en su darse a conocer hace una experiencia visible y una experiencia relacional? De primer momento parece como una locura. Entonces, tenemos que abrir la cabeza y el corazón para entrar en todo lo que es el lenguaje simbólico, que también lo vamos a ir encontrando en la Biblia y en todos los relatos bíblicos. Entonces, la Biblia, además de decirnos de que el Señor se quedó hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y es un Dios que a través de una relación de amor está con las mujeres y los varones de las comunidades, hay otra cosa que nos dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces empiezan a surgir nuevas preguntas. ¿Cómo hacer para comprender la revelación entonces de un Dios invisible que se nos dice que se está comunicando al ser humano con un lenguaje comprensible? Entonces, yo pensaba cómo poder hacer para poner imágenes reales o significativas para nosotros y nosotras. Y pensé en explicar esto a partir de lo que nosotros entendemos como nuestros vínculos humanos, nuestros vínculos que son visibles, que son cotidianos, que tienen que ver con nuestras experiencias diarias y con nuestros sentimientos y experiencias de fraternidad, de sororidad, de unos a otros. Entonces, esta experiencia que es comprensible, por lo menos para mí, digo, vamos a ir viendo esto que es la comunicación humana entre dos personas. Y para poder conocernos entre las personas siempre va a mediar el lenguaje. El lenguaje y el símbolo. Lenguaje y símbolo son dos elementos que están presentes en las culturas y en los modos relacionales. Nosotros nos relacionamos hablando, pero también nos relacionamos con gestos, nos relacionamos desde nuestras memorias, nos relacionamos desde el silencio y desde otras expresiones corporales que significan y que dicen mucho más de lo que nosotros creemos que estamos dando a conocer. Entonces, lo que es lenguaje verbal y lenguaje corporal, ¿qué dice? Es un lenguaje corporal y que dice que expresa una parte de quien nosotros somos, solo una parte. Entonces, cuando yo pienso en persona es un concepto, es algo invisible. Yo a persona no la puedo ver, pero de una persona, en un gesto, en una acción, yo puedo reconocer algo, pero persona es un concepto. Entonces, cuando pienso en la persona que comunica o se comunica, estoy hablando de un concepto. Persona es algo invisible. Y en nuestro cuerpo vamos expresando en forma visible, nos expresamos en forma visible con gestos y palabras, pero también expresa sentimientos, nuestro modo de ser, de pensar, que son invisibles. No los podemos dibujar, no los podemos agarrar, pero sí los podemos expresar. Entonces, yo puedo expresar un sentimiento, por ejemplo, dolor, pero no lo puedo agarrar, sacarle una foto, y nadie ha visto una persona. Y del otro, en la comunicación con el otro, con las otras mujeres y varones, yo lo que hago es recibir una experiencia sensible, significativa. Entonces me voy a ir aproximando a la persona, por lo que esta persona va siendo visible con su cuerpo y con su expresión. Entonces, nuestros lenguajes humanos, nuestras expresiones, comunicaciones y encuentros están llenos de lenguajes expresivos y lenguajes simbólicos. Entonces, cuando nos vamos adentrando en estas relaciones dialogales,
nos encontramos y descubrimos que estas relaciones son liberadoras. Toda relación dialogal es liberadora y está dentro de lo que sería un sentido de salvación. Me siento bien, la deseo y quiero seguir en este camino que me propone esta relación. Bueno, esta forma de comprendernos entre los seres humanos creo que nos aporta un montón de luces para entender a este Dios invisible que se revela, que se nos da a conocer, y que yo, al entrar en diálogo con él, porque él se me está revelando y se está comunicando conmigo, yo puedo entender desde lo simbólico y lo puedo nombrar desde un lenguaje simbólico, por el cual yo expreso esta relación y esta revelación que recibo de Dios. Entonces, cuando nos preguntamos cómo se da a conocer a Dios, tenemos un montón de espacios, de territorios en donde vamos a ir encontrándonos con este Dios que se da a conocer. En la creación tenemos los relatos y los mitos del Génesis, toda la tradición sapiencial también nos está diciendo cómo se revela este Dios, esta sabiduría, como nombraba Manuel. Y Dios se da a conocer en el cosmos, en todo lo que nos rodea, ¿no? Desde siempre, este arjé, el logos de Dios, que está danzando, que fue soplo, que es soplo desde el principio. También en la naturaleza encontramos esta revelación de Dios, y la naturaleza y la relación dialogal que hay entre el ser humano y la naturaleza, y todo lo que es la creación nueva, en el sentido escatológico. Bueno, esto nos aproxima a la comprensión de cómo va a llegar esta gloria futura y esta salvación en el tiempo escatológico, que es también otro tema. Entonces, yo elegí esta imagen para poder expresar, por un lado, cómo es esta revelación, cómo el ser humano, independientemente de la religión, pero sí todo ser humano, también en un sentido filosófico y en un sentido existencial, ¿qué es lo que nos pasa cuando contemplamos la naturaleza, cuando nos paramos frente a estos paisajes, a estos atardeceres, a estas montañas, de toda la belleza? ¿Qué es lo que nos pasa y qué es lo que recibimos de este ser o de este Dios creador que se está manifestando? Bueno, la naturaleza, este entorno, es un ámbito de revelación natural, lo llamamos. Y acá, bueno, es a modo de chiste, dice, no te entretengas más con el paisaje y entra en la casa de Dios. Y tomo este texto que es de Romanos, que dice que a Dios se le puede conocer indirectamente en su creación y en los acontecimientos de la vida, ¿no? En estos acontecimientos está una flor de mi terraza, y también a Dios lo vamos a conocer, y su revelación, por supuesto, de forma más directa, en la Biblia, que habla explícitamente de él. Entonces, en esta creación lo vamos a encontrar revelándose, y en la Biblia. Y ahora nos vamos a adentrar en este Dios que se nos revela, que se nos da a conocer, que se caen todos los velos, para encontrarnos en este diálogo directo, en esta relación comunicacional con este Dios. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, lo que vamos a encontrar es esto, que es la revelación sobrenatural, este Dios invisible dándose a conocer, manifestándose libremente, gratuitamente, esta comunicación que da de sí mismo al ser humano. Y elegí estas dos imágenes, una porque es la representación del Magnífica, que expresa esta manifestación de Dios, y que es como el cierre o el broche de oro de todo el Antiguo Testamento, y Dios de Jesús, el Dios liberador que se nos revela en Jesús, también a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y hay un texto, ahora no me acuerdo del autor, yo después se los voy a pasar, que me gustó mucho cómo tomó una metáfora para poder hablar de cómo nos presenta la Biblia esta comunicación de Dios al ser humano. Entonces, toma esta metáfora de la polifonía o sinfonía, que son múltiples voces y testimonios que están dando a conocer la experiencia del Dios único. Podríamos decir que nos encontramos con el coro del Antiguo Testamento por un lado y el coro del Nuevo Testamento por el otro. Esta unión, este encuentro de coros o de diversidad de voces, de multiplicidad de voces, lo que nos están diciendo y lo que nos están relatando
es esta experiencia del Dios único, del único Dios, que se revela a lo largo de todo el texto bíblico y a lo largo de toda la Biblia. Y para mencionar estas características, ¿no?, de la revelación, de esta revelación de Dios, lo que podemos decir es que es gratuita, siempre es una propuesta, siempre es propositiva. Dios nunca impone, no se impone, no pisa, no somete, siempre es una propuesta. Es experiencia entendida como encuentro, un Dios que sale al encuentro, que Él sale gratuitamente, da este paso, y también como un proceso, es un proceso en el tiempo, es un proceso lento, no es automático, y tiene que ver con la persona, las personas con las que Dios elige gratuitamente revelarse. Necesariamente va a implicar comunidad, siempre hay una comunidad como sujeto receptor de la revelación de Dios, y en tanto y cuanto Dios se comunica, abre, despliega esta relación dialogal, siempre va a haber una respuesta por parte del ser humano. Siempre, absolutamente siempre va a haber una respuesta, y una respuesta en libertad. Y también esta revelación tiene una naturaleza salvífica. Bueno, los invito a contemplar esta imagen. Hay 3 imágenes que no la voy a explicar, se las voy a pasar para que la vean. Esta es una obra de arte que se llama El impacto de un libro. Y cuando yo la vi, me encantó, estaba pensando en cómo, en este Dios, ¿no? Cómo es este Dios que se revela en la Biblia. Y cuando vi esta obra dije, wow, así es la revelación de Dios en el libro, en el libro sagrado. Este Dios que es invisible, que yo les venía diciendo, que es un Dios oculto, que entra en relación, ahí aparece un libro que podría ser el libro de la Sagrada Escritura, este Dios que es invisible y que entra en diálogo, finalmente a partir de esta relación dialogal genera un impacto, un cambio previsto o un cambio imprevisto, pero genera un impacto real sobre las personas y sobre las historias de las personas que entran en relación con este libro. Y nada pasa ni desapercibido, y todo cambia en la historia. Y para mí esta imagen fue como muy gráfica de qué es lo que acontece a partir de este Dios invisible que se relaciona con los hombres y que lo encontramos en el libro de la Biblia. ¿Qué impacto causa? ¿Qué impacto? Porque cuando Dios entra en diálogo ya nada es lo mismo, ¿no? Y hasta un sutil cambio, una sutil percepción es la que gesta la novedad, ¿no? La novedad. Bien, esto que yo les decía, de cómo impacta, ¿no?, la Biblia o el libro en la historia de las personas. Y el lenguaje bíblico también les decía que era un lenguaje polifónico, hay distintas voces que pueden estar expresándose simultáneamente, pero que van a reflejar de un modo armónico, la revelación de este Dios único. Hay un documento del año de 1993, que es la interpretación de la Biblia en la Iglesia, que nos dice lo siguiente: puesto que los textos de la Sagrada Escritura tienen a veces tensiones entre ellos, la interpretación debe necesariamente ser plural. Ninguna interpretación particular puede agotar el sentido del conjunto, que es una sinfonía a varias voces. La interpretación de un texto particular debe, pues, evitar la exclusividad. Entonces, cuando hablamos de este tema de Dios y la revelación, lo que vamos a ir viendo es y descubriendo cómo nombra, cómo dice, cómo expresa el lenguaje bíblico con todo lo que implica esta revelación de Dios. Y vamos a encontrar muchísimos modos, formas, expresiones,
vamos a encontrarnos con los géneros literarios, que ya es tema que también lo hemos ido compartiendo, que reflejan y que expresan estos modos y esta forma en que Dios se va revelando, que no es igual a lo largo de toda la historia, de todos los libros de la Biblia. Pues vamos a ver ahora algunas características de esta revelación de Dios en el Primer Testamento o el Antiguo Testamento. Cuando vamos leyendo y vemos el libro desde el libro del Génesis, el libro del Éxodo, toda la tradición de los profetas, toda la tradición sapiencial, los salmos, en todos los libros vamos a ir encontrando este Dios que interviene en la historia y que busca a los hombres y a las mujeres porque tiene un plan para ellos. Esto va a ser una constante y lo vamos a ir encontrando a lo largo de todos los relatos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué Dios vamos a ir encontrando en el Antiguo Testamento? Un Dios que es alianza en la tradición sacerdotal, un Dios que es liberación en el Éxodo, un Dios que es justicia en los profetas y en toda la tradición profética, y un Dios que siempre, siempre, siempre es fidelidad y misericordia para el pueblo de Israel, siempre. Entonces, cada vez que leemos, que abordamos, que nos detenemos a leer los distintos relatos y los distintos libros, vamos a encontrar este Dios que no es ajeno al mundo, que no es ajeno a la historia de los seres humanos y no es ajeno a la historia del mundo. Siempre va a estar implicado, comprometido, interviniendo, arremangándose, moviéndose en las historias que la Biblia nos va relatando y siempre caminando con los seres humanos. Y algunas de las cosas que vamos a ir encontrando sobre el lenguaje es cómo Dios habla al ser humano en imágenes y comparaciones. Y acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Oseas encontramos esto que nos dice: yo hablaré a los profetas y multiplicaré las visiones, y por medio de los profetas hablaré en parábolas. Entonces, es un Dios que habla, que dialoga, y lo que hace es generar o revelarse en visiones. Las imágenes que van a aparecer es en visiones. Y por medio de profetas es un Dios que dialoga en parábolas. Por otro lado, siempre lo que vamos a encontrar es esto que se llama la analogía. Cuando el ser humano quiere expresar esta experiencia con sus propias palabras, con sus propias expresiones, una de las cosas que encuentra es nombrar una relación a partir de una relación de semejanza. Por ejemplo, decir que Dios es una roca, que Dios es un río, que Dios es un animal. El ser humano aborda, nombra, menciona desde el lenguaje que es conocido para la propia persona. Entonces, no le queda otra que utilizar este tipo de analogías porque es la totalidad del lenguaje que conoce. Y por eso vamos a ir viendo distintos modos que la revelación es nombrada a lo largo de los libros. Y por un lado, cuando hablamos de esta expresión y de estas palabras que tenemos, lo que los autores, ¿no? Los profetas, los protagonistas y quienes testimonian la revelación, una de las expresiones que usan es este Dios que tiene un rostro, ¿no? Un Dios que tiene un rostro. La semana pasada Jaime nos hablaba del libro de Judith que está en el Antiguo Testamento, y en ese libro, cuando lo vamos leyendo, vamos descubriendo una experiencia de Dios, un Dios que se revela en el pueblo de Israel, y a una mujer del pueblo que descubre desde esta experiencia y este Dios que se revela, un rostro de Dios con distintos nombres, ¿no? Un Dios que es liberador, y ahora vamos a ver unas características. Pero básicamente también decimos, bueno, tiene rostro, pero Dios es invisible, pero en la experiencia y en el modo que nosotros tenemos con el lenguaje, podemos decir que Dios tiene rostro, por supuesto que sí. Y en el segundo libro de Isaías aparece esta pregunta: ¿a quién asemejarán ustedes a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Necesitamos, de algún modo, desde el lenguaje, desde la expresión del arte también, decir cómo es este Dios que se está revelando. Y hay algo que sí vamos a encontrar y que también está a lo largo de toda la Biblia, es, en particular en el Antiguo Testamento,
cómo el lenguaje bíblico va a comparar a Dios con rasgos de los seres humanos. Si prestamos atención, vamos a descubrir que Dios oye, que Dios habla, que Dios tiene manos, que Dios tiene pies, que Dios tiene corazón. Entonces, hay un Dios que se revela, que cuando se relata se lo concibe como con rasgos humanos, ojos, oídos, manos, ¿no? Y con sus actividades también. Dios tiene ojos, pero Dios ve. Dios ve cuando, por ejemplo, cuando Dios ve la situación de la esclavitud del pueblo de Israel, Dios ve y Dios baja a liberar. Vamos representando y vamos diciendo con estos términos que son de experiencias y de la comprensión humana a este Dios que se revela. En un salmo, en el 94, dice, el que hizo el oído, hablando del Creador, ¿no va a escuchar? El que formó los ojos, ¿será incapaz de ver? Entonces, todas estas imágenes bíblicas sobre Dios tienen un carácter antropomórfico, ¿no? Antropomórfico, que es atribuirle características y cualidades humanas a lo que no es humano, en este caso a Dios. Pero es el modo en que el ser humano, desde su lenguaje, lo puede decir y lo puede expresar. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Por ejemplo, si miramos las relaciones humanas, Dios es padre, Dios es madre, Dios es esposo. Cuando pensamos en características que se desprenden de los rasgos laborales, Dios es juez, Dios es guerrero, es pastor, es alfarero. También se hace esta analogía como si de animales, es león, es pantera, y también se le atribuyen estos rasgos de cuidado, de protección, de cuidar del territorio y a las crías. Y también va a aparecer Dios revelándose con expresiones e imágenes del mundo cósmico, cuando encontramos a Dios como luz, Dios como fuego, manifestándose en el fuego, Dios como roca. Ahora, ninguna de estas imágenes pueden expresar la naturaleza de Dios, ¿no? Van expresando estos rasgos, se van expresando, pero sabemos que Dios es más que Padre, que Dios es más que una roca, que Dios es más que un oso, ¿no? Entonces, esta expresión simbólica y en palabras va a reflejar distintos aspectos del ser divino de Dios, pero Dios siempre va a trascender todas las imágenes, todas las palabras y todas las expresiones. Esto les decía del rostro de Dios. ¿Cómo podemos decir el rostro de Dios? Bueno, por ejemplo, cuando abrimos este libro de Judith, vamos a encontrar a un pueblo y a una mujer del pueblo de Israel que va a encontrarse con este Dios que se revela y que además, por supuesto, que es una mujer, ¿no? Y está bueno que sigamos recuperando las memorias de las mujeres que nos relatan la revelación de Dios, en voces de mujeres. Entonces el libro, que es una experiencia del pueblo, nos cuenta y nos narra un Dios que se revela como Dios de la liberación. Entonces seguimos pensando y seguimos desplegando esta reflexión sobre el Dios que se revela a las mujeres y que se revela en las mujeres, en este caso en Judith. ¿Y qué rostro de Dios o qué características nos va a develar este rostro de Dios en este libro? Que Dios es el Dios de los humildes, que Dios es liberador, que el Dios del pueblo es el Dios del pueblo elegido, que es un Dios omnipotente y majestuoso, y este Dios de Judith es un Dios personal también, porque ella lo va a decir en primera persona, lo va a reconocer como mi Dios, como mi Dios, y de lo cual a partir de ella va a ser un cántico de alabanza, reconociendo en este Dios un Dios que quebranta las guerras por la situación que iban atravesando. Y cuando nos adentramos, ¿no? Esto para ir viendo cómo los rasgos generales, ¿no? Con los que son expresados, hemos visto ahí, los rasgos generales con los que va expresando el Antiguo Testamento esta revelación de Dios en sus libros. Y cuando hablamos de revelación de Dios, también hay revelación de Dios, por supuesto, a lo largo de todo el Nuevo Testamento. En particular me voy a detener ahora en esta revelación en el Dios de Jesús.
Jesús revelando a Dios al anunciar su reino. Y en el Nuevo Testamento nos va a adentrar a un nuevo modo de comprender la revelación de Dios en Jesús. Y cuando nos encontramos con el Jesús, con la buena noticia de Jesús en los evangelios, tenemos mucho para decir de Jesús, ¿no? Muchas cosas para decir de quién es Jesús, quién es el Padre de Jesús. Pero cuando pensamos en Dios, en este Dios que se revela, una de las primeras preguntas que yo me hago y que nos podemos hacer es, ¿tiene algo para decirnos Jesús sobre Dios? ¿Y de qué Dios es hijo Jesús? Entonces, les propongo ir abriendo los sentidos para ir descubriendo en este Jesús la revelación del Dios que encontramos a partir de él, ¿no? Y ante todo lo que podemos decir, y lo que yo me quiero centrar es hablar de este Dios de Jesús, porque Jesús nos va a revelar a Dios al anunciar su reino. Esto es una certeza. Este Jesús, Jesucristo, nos va a revelar a Dios anunciando el reino. Y hay algo que no podemos dar por entendido. La realidad es que no podemos dar por entendido quién es Dios. No lo podemos dar. Lo entendemos, lo vivenciamos. Bueno, ahora nos seguimos preguntando, ¿no? Hasta podemos llegar a presuponer quién es Dios, pero nos quedamos en Jesús. Y está bien. Y seguir buscando la novedad de Dios en este Jesús que nos presenta el reino. Entonces, ante todo, Jesús habla de un Dios que interviene en la historia. En la historia. En toda la tradición del Antiguo Testamento, en toda la tradición, encontramos a un Dios que interviene en la historia. Bueno, en Jesús, esta revelación de Dios interviniendo en la historia es también una constante. Dios interviene en la historia y se revela plenamente en la persona de Jesucristo. Y este Dios que interviene en la historia busca a hombres y mujeres de su tiempo, en un contexto real, en una historia real, porque tiene una propuesta y un proyecto de salvación para proponerles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en Jesús? Que Jesús, ¿qué es lo que hace? Habla y Jesús actúa. Este reino que Jesús anuncia es un gesto de palabra y es un gesto de acciones concretas. Y este ser de Jesús nos va diciendo también cómo Dios habla y actúa en la historia. Es coherente, Jesús es coherente con este Dios que también se revela en la historia. Y nos va a seguir revelando no como un Dios del más allá, no como un Dios de los cielos, sino de un reino que es del más acá, en un aquí, en una hora de este pueblo donde se revela. Otro rasgo, otra revelación que encontramos a Jesús es este Dios, el Dios del reino. Y un Dios que se revela que nunca no va a estar separado del reino. No hablamos por un lado de Dios y por otro lado del reino. Y mucho menos de un Dios o de un reino que esté al margen de la vida y la existencia de las personas. ¿Cómo vamos a acceder a este Dios? Solo podemos acceder haciendo su voluntad en la historia, en este más acá. En este más acá. Y Dios, ante todo, va a ser una experiencia, este Dios que se nos revela en Jesús, que nos va a quitar toda alienación de las fuerzas que oprimen, que quitan libertad y que sofocan la libertad de las personas. Este Dios del reino que se revela en Jesús, lo que va a ir haciendo es ir retejiendo el sentido de la vida en aquellas personas en las que se va revelando y en quienes van aceptando esta revelación de este reino, la propuesta del reino. Va a retejer el sentido de la vida, va a dar pan a la multitud hambrienta. Este es el Dios del reino, es un Dios también concreto, es un Dios tangible. Y el Dios del reino es
maravillosamente un Dios que despierta conciencia. Este ser de Dios que se revela comunicándose, expresándose, entiende las necesidades de las personas, entiende las necesidades de las mujeres y varones que aceptan y que reconocen estos sentidos o estos no sentidos vitales. Bueno, este Dios del reino ubica, acomoda, vuelve a invitar a volver a entender por el sentido de la vida. Y donde Dios se va metiendo es en medio de todas estas paradojas de la historia. Este es el Dios del reino que nos propone Jesús. Por otro lado, y esto es como también central en el rostro de Dios que nos revela Jesús, es que el Dios del reino es pura gratuidad y puro amor gratuito. Y es todo misericordia. Y sobre esto, eso es lo central. El Dios de Jesús que nos revela, el Dios de Jesús que nos revela Jesús, es gratuidad y es misericordia. Y lo que Jesús nos va a ir mostrando es que la causa de su vida es el reino de Dios. Esa es la causa por la que apuesta todo hasta las últimas consecuencias. Marcos nos lo va a sintetizar y nos va a decir: el tiempo se cumplió, el reino está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Jesús nos va a presentar a un Dios como único Señor y nos va a proponer la vida entera al servicio de esta causa. Una causa en donde nos jugamos con esta gratuidad, con este sentido de gratuidad y este sentido de misericordia plena, 100% de misericordia. Y quedan otros dos rasgos más de este Dios que se revela. También es hermoso, porque el Dios que nos revela Jesús es un Dios del reino que está escondido, y es paradójico. Nosotros no lo vemos, pero tiene su sabiduría de darse a conocer. Y es hermoso acá entrar en este lenguaje de las parábolas, que con tanta sabiduría nos saben hablar de este Dios escondido y de este reino que está latente, escondido, como en la maravilla de una semilla que está enterrada y que no sabemos cuándo va a brotar y cuándo se va a convertir en trigo y en pan para la multitud hambrienta. Este es este reino escondido, que en un momento explota, estalla y se manifiesta con toda plenitud. O un reino de Dios que es un tesoro, como nos dice la parábola del tesoro, que también, que cuando este hombre lo encuentra, no tenía ni idea de lo que iba a encontrar, lo encuentra y estalla de alegría ante esta irrupción, ante este descubrimiento de este Dios y este reino que está escondido en algo que nunca nos hubiéramos imaginado que se podía convertir en una experiencia significativa para nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, hay algo que también vamos descubriendo en Jesús, es que el pueblo, tanto de Jesús como cualquier otro pueblo, cuando un pueblo tiene esperanzas es porque sufre mucho. Podemos conocer las esperanzas del pueblo por todos los sufrimientos que tiene. Entonces, este pueblo que sufría tenía puestas sus esperanzas en el Dios, y en este reino de Dios se expresaban todos los anhelos, todos los sueños y todas las expectativas del pueblo judío y de las primeras comunidades también de discípulos y discípulas de Jesús. Entonces, este reino va a ser vocación por la realidad ante todo de los últimos, de los más pequeños y las más pequeñas, a quien este Dios escondido se le manifiesta. Y vamos a encontrar también en el Evangelio, cuando dice que esta sabiduría es revelada y es dada a conocer a los pequeños, no a los sabios, a los que saben mucho de la Biblia, no, a los pequeños del reino. Y por último, bueno, encontrar a Dios. Jesús nos revela al Dios de los pobres, al Dios de los últimos, y poder encontrar a Dios en los hermanos y en las hermanas, porque hay algo que Jesús nos va a mostrar y nos va a revelar, es que nos va a quitar velos también sobre la posibilidad de un Dios que es opresor, de un Dios que es grandioso, ¿no? Y de una ley que en su momento estaba marginando
de la plena participación y de la dignidad de poder participar a todas las personas. Este Dios de los pobres es el que facilita, permite en esta relación dialogal que los marginados hagan una nueva experiencia de Dios y que haya una nueva experiencia de fraternidad, un nuevo sistema social, lo podemos llamar también, a partir de descubrir en este Dios que se abre a la solidaridad, que se abre a los nuevos vínculos, un Dios que también se abre a la inclusión de los diferentes y las diferentes, de los excluidos, las excluidas y todos los marginados. Y quería avanzar aquí, ya me quedan un par de diapositivas nada más. En Jesús, en Jesucristo, vamos a encontrar la expresión más explícita, más abierta, más plena de esta revelación del Dios de la historia. Y en Hebreos, en este texto de Hebreos, encontramos lo siguiente: de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres mediante los profetas. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Encontramos la plenitud de la revelación, la última, digamos, expresión explícita y directa en Jesucristo, revelándonos la totalidad de la expresión de este Dios que está en la historia, que se revela en la historia y que muestra este reino como alternativa de inclusión y de nueva vida para todos. Y hay un último tema que también es para que sigamos reflexionando, es que necesitamos comprender y preguntarnos cómo este acontecimiento, Dios, se sigue dando en la historia y cómo sigue aconteciendo la revelación entre nosotras y nosotros. Y hay dos puntitos, dos ítems en los que yo encuentro, ¿no?, certeza en esta revelación que sigue aconteciendo hoy. Por un lado, hay un texto de una carta, de la primera carta de Juan, que nos deja esta certeza de que la revelación sigue aconteciendo hoy, en la primera carta de Juan, que nos dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos. Y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Y así como recibimos esta carta, ¿no?, que es del cariño, del cariño de una comunidad que puede atestiguar, que puede decir, que puede contar esta experiencia del Dios que se revela en sus comunidades, quiero terminar esto que les estoy compartiendo con una certeza en el Dios de la historia que se nos revela hoy a nosotros y a nosotros. Y me tomo el atrevimiento de leer una vez más esto que ustedes compartieron, porque sus palabras me reflejan y me dan la certeza que Dios se sigue revelando hoy en nuestras historias. Y me guardo sus palabras que dicen que Dios es omnipotente, que Dios es mi Señor, que en Ecuador Dios se revela como Papito, que Dios se revela para Antonieta como Padre amoroso y misericordioso, para Catalina como Dios, para Brígida, que crea con amor, que para Eloída se revela como Padre misericordioso, que para Walter Dios es familia, es Padre de la creación y se revela así en Argentina, que Dios es amor para Elisa, que es amigo Jesús para Mari Carmen, que Dios es su amigo fiel, es el amigo fiel para Katy, que Dios es Padre mío en México, que es como un padre, que Dios es Abba, que es padre y madre en Guatemala hoy,
que es papá en República Dominicana, que en Chile es Dios Padre, que en Colombia es Padre Amado, que para Susana es una viejita, es una persona mayor, que en República Dominicana es la imagen de la madre, para una de nuestras hermanas de camino, que para Antonio es amigo, en Panamá Dios se revela como amigo, que en Costa Rica es padre y madre, que en Guatemala es padre, que es Padre Celestial en Ecuador, que es mi padre en Panamá, que también es papito en Ecuador, que Dios es amor, quien me pensó desde antes que naciera, que es padre y madre en Costa Rica, para Gise, que es un padre amoroso en Perú, que es padre y madre en Brasil, para alguien que es argentino, que es padre y madre en Chile, que es Padre Celestial, y que gracias a la palabra, al lenguaje, y gracias a sus cuerpos y a sus lenguajes totales, y a los nuestros, a todos nosotros que vivimos en nuestras comunidades, la revelación de Dios hoy, podemos seguir transmitiendo esta revelación de Dios para todos y para todas, hasta el infinito y más allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por esta exposición y yo creo que nos has dejado pensando, porque regularmente cuando hablamos de la revelación pensamos que nada tiene que ver con nuestra vida o con nuestra historia o que es algo así tan sagrado que no la podemos hacer nuestra, pero precisamente porque es sagrado es que nosotros la hacemos sagrado, es porque nosotros podemos vernos reflejados en esas historias, ¿no? Muchas gracias, de verdad fue muy, muy bonito, muy concreto. Y me gustaría abrir si hay alguna pregunta, algún comentario que tengan, que quieran hacerle a Erika, algo que no haya quedado claro acerca de la revelación, el Dios que se revela en lo pequeño, en lo insignificante. A mí siempre me llama mucho la atención esta idea de Jesús genial de querer tomar partido por los equivocados del mundo y del sistema, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar algo? Manuel, Sí, Jaime. sí, yo incluso le hice un comentario a Erika por interno. Ay, no lo vi. Me gustó mucho cuando ella habló de Dios como que es un acontecimiento, ¿no? Me hizo resonancia algo que yo comenté ayer, que cuando al pueblo de Israel le preguntan quién es Dios, no dicen una definición, sino que dicen un acontecimiento, ¿no? Dios fue el que libera, como decía ahí, ¿no? En el Éxodo es un liberador, para los sacerdotes es esto, para los profetas es un liberador, es qué sé yo, todo eso. Entonces, creo que esa es como, a ver cómo explicarlo, no sé si decir así, el magisterio o los dogmas nos hablan de un Dios tan conceptual, cuando en realidad la realidad del pueblo vive un Dios como lo que dijo Erika, ¿no? ¿Quién es Dios? Es padre, es madre, es amigo, es camino, es esto, es esto. Son acontecimientos concretos de nuestra vida y no es un concepto dogmático. Yo creo que Sí. me gustaría Ah. comenzar con este, Jaime, qué bueno que lo tocaste, porque a veces me da más bien la impresión, por eso es que como que la iglesia siempre se ha preocupado más por dar el concepto que dar la vivencia. Me explico. En el catecismo siempre nos enseñan primero bueno, no sé cómo enseñaron ustedes el catecismo, pero por lo menos en México por 500 años es repetir, repetir, repetir. O sea, está ese librito y repite, ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre, creador del cielo y de todas las cosas. ¿Dónde está Dios? Y como que ha sido la tendencia y no se ha puesto el énfasis en la experiencia vivencial de decir, ok, ¿cómo este Dios es mío? Y antes de que yo diga un concepto, primero lo vivo, primero tengo este encuentro. ¿Qué pasaría si jugáramos un poquito con esta idea de primero cómo Dios se revela en mí, en qué me dice a mí, o cómo después yo como que a veces fuimos muy filosóficos y en vez de dar la parte vivencial, ¿o qué crees tú, Erika? Yo creo que pasan muchas cosas. Por un lado, con algunas cuestiones sociales que tienen que ver con acallar las voces de las personas para que cada uno exprese en libertad quién es, y dentro de esto nos pasa que perdemos la libertad de hacer la propia experiencia de Dios.
hemos perdido por los dogmas, por las obligaciones y los mandatos de tener que repetir. Entonces en esto se pone en juego la libertad. Y creo que como la revelación es un proceso, para nosotros también soltar la lengua, digo en el mejor de los sentidos, es un aprendizaje. Sacarnos el chip o estas vivencias que se nos volvieron mandatarias de tener que repetir para quedar bien, para acomodarnos, para no perder el lugar en las comunidades. Nos anticipamos, estamos pensando qué tenemos que responder si surgiera una pregunta, ¿no? Entonces la palabra normatizada le roba el espacio a la vivencia plena y al acontecimiento, me parece. Y como que a veces también, aún en las lecturas populares, uno se quiere hacer bastante académico. O sea, primero está más preocupado por ver que yo les transmite exactamente el conocimiento, en vez de decir, bueno, a ver, cómo la palabra se puede apropiarse y se puede hacer vida. Y por eso me gustó mucho la experiencia que tú hiciste, de recoger estas voces de todas las personas que están participando. Y esta es una especie también como si fuera palabra sagrada, ¿no? De decir, esta es mi experiencia de Dios. Pero como que a veces ni nosotros no nos la creemos, lo creemos en la mente, pero realmente como que siempre mejor, ay no, se ve más bonito lo académico, se ve más bonito el concepto en vez de la vivencia. Entonces sí, yo creo que por ahí tendríamos que ver la revelación de Dios, no como el hecho de aprenderse conceptos, sino el hecho de encarnarse en historias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario que les haya surgido durante esta conversación? Buenas noches. Buenas noches. No les alcanzo. Hablen, por favor. No alcanzo a ver todas las pantallas, todos los que están en la pantalla. Muy chiquitas, ¿verdad? Pero sí, está bueno. Muy chiquito. Bueno, qué interesante todas estas experiencias y estas vivencias, pero también hay mucha gente que se queda no solo con conceptos, sino a veces con imágenes, con la estampita, con el crucifijo, con el escapulario, en Guatemala muy arraigada la tradición de las procesiones en Semana Santa, y a veces solo se queda en eso, ¿no? Y qué bueno, pues, que hayan oportunidades de ampliar todas estas experiencias y estas vivencias que son muy propias, ¿no? Sí, yo creo que tiene mucha razón, de verdad. Recuerden también que veníamos de una cultura más visual, bueno, ahora regreso otra vez lo visual, aunque no tenga el contenido, ¿no? En cuestión de imagen. Pero yo creo que va a ser el reto y será el reto de cómo ir pues combinando, como aquí está un comentario, me parece muy acertado, cómo complementar lo aprendido, dice, por repetir y dogma y la vivencia íntima de Jesús para conocer a Dios. Yo creo que sí, se tendrá que complementar. Lo que pasa es que a veces está el divorcio, como que a veces se puso más el énfasis en lo aprendido o en la imagen, y más cuando lo aprendido, pues a veces no tiene casi ni sustento bíblico, o la imagen, peor aún, ¿no? La imagen del Dios, pues del Dios del juez, del Dios severo, pues también cómo ir quitando, cómo ir enriqueciendo a partir desde la misma experiencia bíblica o desde la misma experiencia de Jesús. Yo creo que ahí vamos a tener que hacer los retos, ¿no? Manuel. Sí, Giselle, perdón. Otra cosa que yo pienso es que a veces, aunque tengamos la idea de que Dios se revela en los acontecimientos, también caemos en la tentación de pensar en ciertos acontecimientos y en ciertas personas, ¿verdad? Como en aquellos acontecimientos extraordinarios. Entonces, que en aquel árbol salió una figura de no sé qué y ahí va todo el mundo a ver, ¿verdad? Y dejamos de lado que Dios se revela en lo pequeño, en lo sencillo, en lo cotidiano, en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Y se revela a veces no solamente en lo bonito, sino también en algunas situaciones difíciles, nos habla, ¿verdad? Para que reaccionemos. Y entonces eso también, tenemos como que recuperarlo
y dejar de querer ver a Dios revelándose solo en lo extraordinario o en la vida de ciertos santos, ¿verdad? Como si Dios no se revelara con nosotros y nosotras diariamente. Qué lindo, Gise. Dos cosas me haces pensar. Una, de la importancia de la comunidad como espacio dialogal para que podamos contar esto, porque la comunidad es el espacio de la diversidad. Si somos comunidades uniformadas o uniformatizadas, no sé cómo, uniformadas, estamos en el horno, como decimos acá, porque nos perdemos de la riqueza de los otros y de la otra para poder contar y narrar la propia experiencia. Las comunidades tienen que ser, digo yo, ¿no? O lo que el Dios de Jesús, el Dios que Jesús nos revela en el Evangelio, la buena noticia es que la comunidad sea el espacio para ejercitar la palabra y en libertad, de valoración, de no exclusión, que puede acontecer, pero se han convertido en improntas discriminativas, exclusivas y exclusoras, ¿no? Esto como los espacios de resguardo, de sentirnos casa, de sentirnos mesa, de sentirnos parte, hemos quedado con heridas, y creo que la comunidad es la misma la que tiene que apropiarse de la diversidad de las palabras y las expresiones. Y por otro lado, lo que vos decías de esto de las revelaciones, así como particulares, tenemos que reaprender y permitirnos y dejar a Dios ser Dios, digo, porque Dios se revela a todos y a todas. Entonces, con estas expresiones particulares y estas revelaciones de las visiones, todo bien, para algunos, pero Dios a mí no me quiere hablar en una visión. Yo no voy a forzar, Dios se va a revelar en la medida en que yo lo pueda entender. Si a alguien le sirvió y le reveló un rostro de Dios en una revelación, fantástico, pero es una expresión. Ahora, la revelación de Dios es para todas y para todos. Y esto creo que es una dimensión que necesitamos volver a gustarla, permitirnos, soltarnos, como experiencia de libertad, digo. Y la comunidad en esto creo que tiene que tomar esta sabiduría de Dios, como este rostro de Dios sabio, que nos dé esta sabiduría para descubrirlo así, estar tranquilas y tranquilos y disfrutarlo. Porque creo que la plenitud, una de las cosas, la plenitud del reino, es poder disfrutar, si no, no vamos a ser felices como Él quiere. Gracias, Erika. Aquí hay un comentario, y yo creo que estoy totalmente de acuerdo, de Gloria Elena. Dice, Dios se revela en lo sencillo y a veces en lo que menos esperamos. Pero ¿cómo recuperar esta teología o esta teofanía o de hacerlo cotidiano como una experiencia de Dios? Manuel. Sí. Eso que estás diciendo, ¿cómo recuperar eso? Hay un comentario antes de ese comentario que a mí me llamó mucho la atención, porque precisamente dice, creo que es Ana Lilia, que dice que esto le va a ayudar mucho en sus clases de catecismo con los niños. Erika estaba mencionando ya todas esas heridas que nosotros tenemos, que nos han dejado todos estos dogmas y estos catecismos de que nos tenemos que aprender las cosas así, como dijiste tú, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Entonces, por eso se me hace muy importante la aportación de Ana Lilia, porque si empezáramos desde ahora con los niños a enseñarles esta revelación que estamos ahorita nosotros Se van a correr. Pues sí, pero ese es el reto, ¿no? O sea que... Porque no vas a seguir el catecismo, ten la certeza. Sinceramente es que ¿hasta cuándo vamos a seguir con eso? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Si en lugar de a los niños decirles, bueno, este es el credo que rezamos en la iglesia, yo sé que tú has tenido miles de problemas porque a lo mejor no sigues ese credo durante la celebración de la misa, pero si les decíamos, enseñáramos a decir, yo creo, y en lo que cada niño, cada personita cree en su vida, de Dios, de los valores que está viviendo, creo en mí, creo en el Dios que me da amor, que me da alegría, que me da ganas para seguir adelante, que me da amigos. Creo que otro gallo nos cantaría. ¿Te acuerdas de Ana, de Feliz Memoria? ¿Cómo se llama? A la señora Ana, la de Inmaculado, Anita González. Anita González. Cómo Sí. Después de su encuentro con la Biblia, ella decidió ya no ser catequista. No dar clases de catecismo. No dar clases de catecismo. Entonces aquí se están viendo ustedes cómo la Biblia, cuando se toma seriamente, pues transforma todo el ministerio. Entonces,
como seguramente nosotros o las personas que están dentro del catecismo, yo les invito a que sigan allí, pero sean creativos a la hora de enseñar utilizando la palabra de Dios. Por eso es que también estamos creando, gracias al liderazgo del padre Gerardo, este grupo para los niños que sea bíblico. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Yola, como si comenzáramos con la experiencia a lo mejor de un Dios, pues no sé, sin buscar tantos conceptos que uno ni entiende. Y todavía nuestra liturgia tiene tantos conceptos de que realmente la gente ni los entiende. Ni los entendemos, solo los repetimos como pericos. Uno como niño aprende a repetirlo como un perico y a veces no sabes ni qué estás diciendo, pero tienes que aprenderte de memoria porque te van a hacer el examen para que puedas hacer la primera comunión. Sinceramente, así es. Esto es lo que sucede. Claro. Pero ¿qué aprendiste? ¿Cuál es tu experiencia de vida? Tu criatura, ¿en qué crees? ¿Cómo estás viviendo tu fe en Dios? ¿Cómo se transforma? Ok, Padre Marco. Gracias, buenas noches a todos. Yo, si alguien me pregunta cómo es Dios, mi respuesta sería, no sé. Cómo usted percibe a Dios ya es diferente. Pero yo una imagen de Dios la he dejado de tener desde hace mucho tiempo porque para mí Dios trasciende todo. Y yo creo que los franceses dicen, los teólogos franceses dicen que un Dios definido es un Dios terminado. Un Dieu défini, c'est un Dieu fini. Un Dios que si lo define uno, acaba con él. Y lo que yo he aprendido es tratar de buscar a Dios, pero en el reflejo del prójimo. Por medio de las experiencias cotidianas de la vida en las cosas sencillas, pero no de entenderlo. Porque creo que si trato de entender a Dios, me voy a volver loco. Yo creo que San Juan nos dice, nadie conoce a Dios, y yo creo que yo no conozco su pensamiento. Y a mí se me hace muy interesante de que ese Dios lo vamos a percibir de acuerdo, obviamente, como ustedes saben, a nuestras experiencias de vida. En América Latina, por ejemplo, es muy común los crucifijos, ese Dios caminando con la cruz durante la Cuaresma, las imágenes ensangrentadas que paseamos en las procesiones. Y es muy interesante aquí en los Estados Unidos, esos conceptos no existen y el americano católico no tiene esas imágenes ni les gustan tampoco. Las perciben agresivas, del mal gusto, violentas. Y aquí en las iglesias norteamericanas va a haber muy pocas imágenes y a Jesucristo siempre representado por esa imagen de la resurrección o la ascensión, pero nunca la crucifixión, que también yo creo que es negar, porque yo pienso que nunca se llega al reino de Dios sin haber pasado por el camino de la pasión. Pero se me hace a mí muy interesante y que yo hace tiempo yo quería tener una imagen, pero ahora no tengo una imagen. Inclusive, honestamente, hay ciertas imágenes que inclusive me chocan. Esa imagen que se inventaron ahora recientemente con ese, ¿cómo se llama? De la Divina Providencia, con esos colores, se me hace una imagen horrible, de mal gusto, los colores, perdón. El Señor de la Misericordia. El Señor de la Misericordia. Se me hace, te van a ofender los polacos, ¿sí? Se me hace tan de mal gusto esa representación de Jesucristo. Gracias. Bueno, miren, han salido varios comentarios muy buenos de Dalila Tututi, que comparto totalmente. Dalila, gusto en saludarte, verte por aquí. Seguro que eres la Dalila Tututi que yo conozco, porque no puede haber otra Dalila Tututi que con el nombre de Dalila. Del catecismo, de cómo inyectarle nueva energía bíblica. La verdad es que por eso es que tenemos una pobreza totalmente dentro de nuestra formación, ¿verdad? No tenemos esta formación bíblica. Entonces, volver otra vez a estas enseñanzas, cómo hacer que este ministerio se enriquezca con el uso de la palabra. Y por eso es que
ninguna parroquia puede decirte que la palabra no es importante o la Biblia no es importante, porque no hay un sacramento, no hay un aspecto de la pastoral parroquial que no utilice la palabra de Dios. Entonces, yo creo que sí tenemos que ser bastante creativos, tenemos que formarnos bíblicamente y tenemos que comenzar a veces a cambiar la manera de, pues, de enseñanza o la manera de transmitir nuestra fe, la manera de transmitir, porque de verdad que con las imágenes que uno se quedan más grabadas es la imagen de la infancia, es la imagen que a uno le quedó y que ya después va a estar el resto de su vida tratando de quitársela, ¿no? Así que yo creo que sí necesitamos formarnos. Y la otra cosa que a mí me llama la atención es que este hecho de la revelación no es un acto que uno lo busque, por lo menos en la Biblia, y los textos que estaba mencionando Erika, es Dios que toma la iniciativa de revelarse. Entonces, esto es una gratuidad del Dios que se revela y que continúa revelándose. Porque a lo mejor uno lo puede buscar, por eso todas las cartas de Juan, del Evangelio de Juan, lo que ustedes estaban tratando de buscarlo por medio del conocimiento, fíjense, Dios se da a conocer en, Dios baja, Dios hace morada, Dios camina. Pero a veces como que a la gente le resulta esto, ay no, pues esto no se vale, yo tengo que sacrificarme para conocerlo y tenerle, esto era lo que iba, tener la experiencia personal, mi visión personal. Y a veces como que esta espiritualidad hace sentir mal a la gente que no tiene la visión o que no tiene esta revelación. La gente quiere tener visiones extraordinarias. La gente de verdad busca porque siente que su experiencia de Dios no es tan atractiva como la que habló en lenguas o como la que se cayó o como la que hizo cosas o que se le abrieron en sueños. Piensen ustedes en este momento cuánta gente no está sufriendo porque piensan que solo necesitan todavía el templo abierto, los sacramentos, que qué bueno, no estamos diciendo que no funcionen, esos son medios también de revelación, pero en esta clase también puede ser un medio de revelación, en la manera en que ustedes se abran a Dios, en sus historias, en sus trabajos, en sus casas, en sus familias, son momentos de revelación. Pero nosotros no creemos, nos cuesta trabajo. Entonces, ¿cómo vivir esa revelación cotidiana que no necesita de signos extraordinarios, que se vive en lo sencillo, en el encuentro del otro, de la otra? Manuel. Sí, hermano. Justamente con respecto a eso que estabas diciendo, en esta época de pandemia, me pasó algo similar, que las primeras semanas, como no iba a misa y no comulgaba, bueno, por el mismo hecho de ser homosexual, como que si no comulgo me voy al infierno, es una idea como que está ahí, ¿no es cierto?, en mi cabeza. Entonces, en este primer tiempo de pandemia, que no podía, porque no había misa, no había forma de comulgar, me entró una desesperación muy grande, porque para mí la única forma de sentirme en común unión con la iglesia y con Dios era la comunión misma, ¿no es cierto? Entonces me agarró mucha ansiedad, mucha desesperación, y ahí justamente Erika hizo una imagen donde está la contemplación, y dejar de contemplar y venir para la capilla, ¿no es cierto? Y un amigo abrió un grupo de WhatsApp donde era de meditación, de cita bíblica, de palabras, de pequeños fragmentos de la Biblia. Y me costó al principio sentarme en alguna parte de mi casa y entender de que, bueno, ahora mi templo y mi lugar de encuentro con Dios iba a ser mi casa, y que mi comunión con Dios iba a ser esos 20 minutitos que él decía, que no más de 20 minutos para contemplación y remasticar esa cita bíblica. Y así fui llevándola, tanto así que ahora, que ha vuelto a las misas y todo eso, he ido un par de veces, porque también se llena mucho de gente, entonces no quiero ir mucho, pero continúo haciendo esa meditación o ese escuchar la palabra en mi casa y sentir que esa comunión con Cristo, con Dios y con la iglesia es dentro de mi casa. Y eso también me ha hecho bastante bien, porque es como una evolución de decir, no, bueno, si el día de mañana no hay más misa, no hay más Eucaristía, bueno, compete a mí también mantener esa relación con Dios desde lo personal,
y la construcción con Él, ¿no es cierto? Entonces, creo que dentro de todo la pandemia también nos ha traído eso, el redescubrir la iglesia doméstica, nuestro lugar de encuentro con Dios. Muy bien, Lucas. ¿Alguien más quiere compartir algo? Comentar Manuel, algo. yo, Sí. Uy, perdón. Le doy la palabra a Armida, después yo. Bueno, yo pienso, padre, que también Dios se da a quien Él quiere, porque yo pienso que las vivencias que uno tiene, sobre todo en el sufrimiento, es cuando uno descubre este acercamiento a Él. En mi propia experiencia, cuando yo pasé por una depresión, pues solo a mí me daba por buscar de Dios, por interesarme, por aprender de la Biblia, de todo eso. Entonces, una vez que yo fui conociendo esa parte, pues me enamoré de Cristo. Y estamos hablando de hace más de 30 años. Y sigo enamorada de Él. Cuando ya dijeron que iban a hacer la última misa en el templo, consumí el cuerpo de Cristo y dije, Señor, pues no sé si sea ya la última vez, porque no sé lo que nos viene, pero te recibo con mucho amor y por favor, quédate en mí hasta que esto vuelva a cambiar. Me quedo en casa y como dice nuestro hermano Lucas, era un poquito desesperante, pero yo no perdí como creo que Cristo se quedó aquí en mí, porque yo empecé a ver la misa en YouTube, en algunas estas que encontraba, y me llenaba de ello, porque la hacía como si yo estuviera en el templo. Cuando ya dijo el padre, el párroco donde estoy, dijo que me invitaba a un meeting virtual para ver si abríamos la iglesia otra vez. Entonces yo rotundamente le dije que no, por la pandemia que había azotado en nuestro barrio muy fuerte. Pero como que todo lo tienen manipulado, nomás te tengo a ti para que digas que sí. Yo digo que el consejo parroquial dijo que sí. Y entonces dije yo, entonces le importa más lo que ustedes dicen que lo que el pueblo dice. Entonces digo, ¿quién es pues mi pastor? Defiéndanos. Lo que trabaja para usted en el norte no trabaja para el sur. O sea, para mí eso es un pastor, como Jesús era para la gente, ¿no? O sea, primero me pongo yo y a ver, que se vengan los demás, pero acá como que avienten primero a los más mensos y luego yo me pongo, ¿no? Entonces como que digo, yo no estuve de acuerdo, entonces ya no me invitaron a otras juntas y yo dije, no estoy de acuerdo y aunque abran la iglesia, Padre Santo, yo no voy a ir ahí, porque no estoy de acuerdo. Para mí es una manipulación de la arquidiócesis, de que esto se va a hacer, nomás diles a ellos para que digan la gente que fue de ellos y no de nosotros. Y digo, no, si no vamos a decir la verdad, no voy a estar ahí. Porque entonces, no, ¿dónde está el interés por el pueblo? Yo sé muchos años de muchas personas que han servido en la parroquia, ni siquiera se les ha dado una llamada. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Bien, padre, ándale pues, nos vemos. Nada. Entonces digo, ¿qué fue pues? ¿Qué contacto, qué entrelace hubo entre mi parroquia y yo, o otras personas igual? Pero no importa que eso se pierda, yo el enlace sí lo tengo con Cristo. Porque lo sigo viviendo con mis hermanos que están enfermos, lo sigo viviendo con mi hermano que lo perdí, con mis vecinos que los veo que ya están grandes y oro por ellos. Entonces, yo nomás digo, Señor, regálame el don de orar también por ellos, porque por medio de mí puedo dar una palabra de aliento. Y yo me quedo con eso. Ahorita lo que he encontrado con lo virtual, como ahorita con ustedes, pues me estoy llenando de una manera y de otra. Estoy escuchando también a los ignacianos. Entonces entrevero todo eso y siento que a veces digo, bueno, bendita pandemia, porque me ha hecho ver también otra cosa. Digo, las monjas ni se han muerto y viven en clausura. Pues, ¿qué le va a pasar a uno?
Bueno, señora Armida, gracias por sus comentarios. Pero recuerde que la competencia es buena, si está con los jesuitas, pero nosotros somos mejores. Claro que No es sí, cierto, todo es de Dios. estoy bromeando. No, pero No, son los frutos de la pandemia y qué bueno que hay que ir buscando cómo nutrirnos, cómo, pues, hemos compartido en algún momento, ¿verdad? De cómo la iglesia sí, ¿verdad? Como institución en algunas partes no se ha acordado de su gente, nada más les mandó el sobre para pedirles el dinero. sí. Pero también antes de pedirles el dinero les había dicho, ¿sabes qué? Estamos orando por ti, una cartita, aunque no Algo. sea cierta, que le hubiera dicho, estamos orando por ti, y ahí te va, ya después al otro mes, oye, fíjate que hay que pagar la luz, que también es cierto. Es lo que yo estaba comentando con el padre Marco el otro día. Un párroco que va a una parroquia empobrecida aquí en Chicago, que ya lleva $500,000 que tiene que pagarle, pues al pobre párroco, ¿qué ganas le van a dar para hacer ministerio? Cuando ya tiene $500,000 que tiene que estar pagando. Bueno, estas son las cosas que a veces a uno como que no lo prepararon para ser contador. A uno lo prepararon para ser pastor, pero no contador. A veces es como que ahí es donde uno se pone un poquito, decir, ay, por estar siendo contador se le olvida ser pastor. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien más quiere? Gera quería hablar. Gera, sí es cierto. Qué Gera. feo, Manuel, qué feo. Ay, no, Dios mío, ay, no, Dios me, ay, no, que me a desaparezca ahorita. No, Pobrecito, Gerard. Sencillamente para compartir cuando estaba hablando Erika el tema sobre la revelación. No sé, se me vino mucho a la mente mi experiencia que tuve allá en Perú, en la Amazonía peruana, con las comunidades ashénicas, que son pueblos originarios de esa zona. Y me recordé mucho, ¿no? De cómo ellos se relacionan como comunidad, entre las personas, pero también cómo están interactuando siempre con la naturaleza, con las plantas, los animales, un amanecer, un anochecer, con el río, con lo que pescan, con la yuca, con todo su alimento, ¿no? Entonces, para ellos todo gira alrededor de la comunidad y están interactuando con toda la naturaleza. Y bueno, yo que venía del mundo occidental, que venía de acá de Estados Unidos, y pues también soy mexicano, claro, y bueno, pues voy a tratar de enseñar, pero creo que yo fui el enseñado, ¿no? Yo fui el que aprendí más de ellos que creo ellos de mí. Y algo muy interesante que les quiero también compartir, en ese momento, bueno, en la noche sobre todo nos juntábamos para un poquito rezar, a compartir la palabra de Dios, y en la noche les pasábamos películas, ¿no? A los niños, a los jóvenes, o personas que estaban ahí. Y una de las películas interesantes, ¿no? Que les llamó mucho la atención fue en su momento la película que salió de Avatar, de esos monos ahí, así pues, medios mafufos, como dice Manuel, pero de esos monos que realmente, pues ya ves, estaban defendiendo su naturaleza, su contexto, y que de alguna manera ellos, saben, estaban metidos en la selva, en la Amazonía, pues, ¿quién les va a enseñar eso de Avatar? Eso, ellos se conectaron o se identificaron con esa comunidad de Avatar que lo estaban atacando de fuera para sacarlos prácticamente o acabar con su entorno. Y me llamó mucho la atención, lo pasamos esta película, no sé, unas 20, 30 comunidades, y fue la misma reacción. Que ellos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué esa gente tiene que venir de fuera a acabar con su entorno? Y creo que ahí, bueno, al menos yo lo vi también como un signo de esa revelación de Dios, que miren, o sea, parece que esas comunidades allá donde tal vez no llega la palabra de Dios, pues ellos están más conectados o conectadas a la creación, a este Dios de la vida que está presente en su propio entorno. Eso es todo. Muy bien, Gera. Hay un comentario en la pantalla que dice que se siente la persona como servidora de la parroquia, se siente utilizado. Dice, te llaman solo cuando te ocupan en este tiempo de pandemia. Bueno, hablando de... Sí, la verdad es que, pues a veces a veces hemos fallado como sacerdotes, como pastores. Como que todavía seguimos replicando y haciendo los mismos modelos de iglesia, ¿no? Y a veces
como que no permitimos que otra gente tenga experiencias de Dios, de revelación, porque pensamos que a lo mejor el medio oficial se nos cae. ¿Alguna otra pregunta, comentario? A ver, Manuel. Sí, dígame. Gracias. Primero, Erika, gracias por la oportunidad de que, como bien dijo Manuel, que cada uno comentara su experiencia de cómo había sido su encuentro con Dios, ¿no? Yo voy a decir mi experiencia y después la experiencia que mi mamá tuvo, que para mí me marcó la vida. Primero, para mí, un sacerdote me dijo, Antonio, tú tienes que reconocer, tienes que aceptar que tu mamá es una prostituta. Para mí fue algo así como duro, ¿no? Y después me comentó, me expresó el relato que Jesús amaba a las prostitutas, que las tenía en la genealogía y un sinnúmero de cosas. Pero lo más extraordinario fue que después, como bien decía Manuel, cambiar nuestros esquemas mentales, nuestra forma de pensar. Hace sacerdote llegó a ir a la cantina donde mi mamá estaba. Eso fue algo sorprendente. Yo primero ver un cura en una cantina y llegó allá, conversó con mi mamá, le pidió una cerveza y me dice, Antonio, hey, tu mamá es especial. Romper los esquemas, ¿no? Esa mentalidad que tenemos de que Jesús no llega a esos lugares. Un año después, el sacerdote rompe esquema, rompe estructura mental y parte de una experiencia muy sencilla. Antonio, dile a tu mamá que venga a comulgar. Y entonces él me dice al oído, la iglesia no lo permite, la iglesia no lo permite, pero ahí quedó una experiencia que yo nunca olvidaré. El padre le dice a mi mamá que comulgue. ¿Qué es lo que nos dice la iglesia? Eso de que no, que hay que prepararse, que hay que tener no sé dónde. Bueno, mi mamá comulgó. A los 6 meses o 7 meses, yo le dije a mi mamá, usted que tiene tantos años, ¿cuál fue tu experiencia más grande en tu año de vida? Dice, y repito esta frase así como ella lo dijo, sentí una paz comulgar eso que ustedes llaman Jesús. He sentido una paz que no la he sentido en ningún lado. Y yo creo que es importante lo que decía Erika, ¿no? La experiencia que cada uno tiene. Y ella dijo un proceso. Mi proceso del encuentro con el maestro fue a través de, uno dirá, bueno, a través del dolor. Pero Dios fue capaz de que mi dolor llegara y después ir entendiendo a mi mamá, entendiendo a mi papá. Pero cosas interesantes, es romper los esquemas. Este cura rompió el esquema de acercarse a la cantina, de conversar con mi mamá, de tener un diálogo. Y la expresión de mi mamá, ¿no? La paz que sintió de eso que nosotros llamamos Jesús. Yo digo, qué impactante catequesis o formación para mí, ¿no? Y yo creo que ahí está lo que Erika nos quiso decir, que cada uno recuerde su experiencia y poder compartirla y poder reactualizarla y convivir. Así que gracias, Erika, y realmente romper los esquemas es lo más duro, ¿no? Porque a mí me costaba, personalmente me costaba anteriormente decir, bueno, mi mamá, como esto, como lo otro, pero Dios le llegó de esa manera, pues. Así que gracias por este momento y bueno, seguir adelante, como decía Manuel, en el camino, ¿no? En el camino y en el proceso es que uno va reconociendo ese encuentro con Dios. Antonio, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Yo creo que este es el evangelio puro, evangelio vivido desde la gratuidad de Dios, desde la misericordia de Dios. Y honestamente, hermanos y hermanas, si nos vamos a ver quién, en el caso de comulgar, y esto si quieren pónganlo y escríbanlo, si nos vamos en el caso a ver quién es digno, y si nos metemos con esa teología de quién es digno y quién es digna, nadie, ni el cura mismo. Entonces tenemos que movernos por un acto de gratuidad, de hacer sentir a la otra persona digna.
de hacer sentir como lo haría Jesús, acercarse, compartir con diferentes tipos de personas. Pero creo que a veces nos han enseñado primero a darles todo el catecismo. Llega la pobre gente y ahí le aventamos todo el catecismo de 2000 años. Y bueno, ya para qué más les digo. Pero yo creo que tenemos que movernos como un acto de gratuidad, de decir, no soy digno, pero Dios ve algo en mí. Dios entra a ser parte de mi historia. Así que, Antonio, qué bueno que tu madre experimentó este encuentro con este Dios, y muy bien por el sacerdote que se atrevió a romper esquemas, que se atrevió a llevar esta palabra de aliento a gente como tu mamá, ¿verdad? Porque también, créanme que las circunstancias a veces de la vida, uno a veces juzga muy livianamente. No sabemos todo lo problemático que a veces está detrás de una profesión como las servidoras. ¿Alguien más quiere compartir algo? Manuel, a mí me gustaría, Carmen. Gracias, de Ciudad de México. Yo creo que, bueno, por supuesto, gracias, Erika, por esta revelación. Y yo creo que finalmente todos en cada uno tenemos una experiencia de Dios, ¿no? Pero que aquí yo usaría Dios nos acontece, y nos acontece en la vida diaria, cada momento, en el amanecer de la mañana, en la puesta del sol, en el canto de los pajaritos. Hay experiencias más fuertes como la que nos acaba de contar Antonio. Personalmente, yo estuve, por cuestiones de la pandemia, tengo un hermano que vive en Holanda, y habíamos ido, mi mamá y yo, a visitarlo. Nos íbamos a regresar en marzo y ya no nos pudimos regresar. Nos quedamos allá. Acabo de regresar a México el 4 de octubre. O sea, fueron 8 meses viviendo con mi hermano. Por un lado, pues con la bendición de estar en casa, en familia, y por otro lado, pues mi familia de México, mi esposo, mi hija y demás, ¿no? Que esto de la tecnología te ayuda mucho y te facilita mucho en la cuestión de la comunicación. Sin embargo, la experiencia de Dios que yo tuve allá, mi hermano vive en un pueblito, tiene la dicha de vivir en un pueblo muy pequeño, de 2,500 habitantes, en donde alrededor, en época de cultivo de flores, hay flores, y siempre hay campos donde cultivan pastizal, pasto, la pastura para los animales en invierno. Entonces, el constante movimiento de la naturaleza, propiciada de alguna manera por el ser humano, en la cuestión de los cultivos y todo esto, y el poder apreciar, aquí en la Ciudad de México, pues los que conozcan la ciudad, los que han pasado por aquí, es concreto 100%, ¿no? Y para ver el atardecer bonito, pues te tienes que subir a la azotea, y eso si tu edificio es alto, si pusieron un edificio más alto adelante, pues ya valiste, ¿no? Pero la fortuna de poder ver los atardeceres y de ver el cambio de estaciones, aquí en México no se aprecia tanto. El clima es muy parecido, a veces un poco más frío, a veces más calor, y sí se siente, sobre todo en invierno, un poco más de frío, pero el ver el cambio del invierno a la primavera, y de la primavera al verano, y del verano al otoño, ahora sí que me aventé las 4 estaciones allá. El ver la llegada de las aves estando allá, de los cisnes, de los patos, una cantidad de aves que llegan en el lugar, y de poder apreciar todo esto, como dijo nuestro hermano Lucas, el no poder comulgar, esta comunión con Dios, con la naturaleza, y la dicha de poder estar en familia en ese momento, de verdad, como dice por ahí el anuncio, no tiene precio, ¿no? Esta experiencia y este acontecer que nos sucede con Dios en el día a día, y que a veces vamos por la vida o escuchamos a gente que dice, es que quisiera algo grande, ¿no? O quisiera que me pasara algo maravilloso, o ¿por qué no Dios se me manifiesta? Pues nada más siéntate
respira profundo y ve a tu alrededor y por muy poquito que tengas, tienes la dicha de tener a Dios. Muy Muchas bien, gracias. muy bien, Mari Carmen. Y Gracias. bueno, estando en Holanda, los tulipanes, ay, no, es increíble ese país, maravilloso, muy abierto, Yo siempre amo mucho los países que van mucho por la justicia social, los que son muy liberales por defender la causa de todo el mundo. Y yo creo que el primer milagro es que uno pueda abrir el ojo, caminar, ahorita con el dolor de espalda, pero si yo no tenía este dolor de espalda, ya me alivié de la mano, ahora va la espalda, ¿ahora qué? Pero aún seguir adelante, experimentar a Dios en lo cotidiano. Ahora, si hay personas que están esperando lo grande, la manifestación de Dios en grande, pues a lo mejor se van a quedar esperando por no descubrirse que Dios habla en lo ordinario, en lo cotidiano, en lo sencillo de la vida. Jesús, vean a Jesús, él actuaba, él se encontraba con Dios. Si tenía oportunidad de irse a la montaña, muy pocas ocasiones, pero a veces en la gente, en la barca, cualquier momento fue un momento de encuentro con Dios. Yo creo que así debería ser nuestra espiritualidad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Vean qué bonito nos está la palabra de Dios convocando a compartir. ¿Alguien Yo quiere? quería, Hermana Elisa. soy de Quito, de la comunidad de Alangasí, donde están los padres claretianos, hace unos 6 años. Con el padre Enrique Aponte, allá estaba, ¿no? No por allá. No lo conocí aquí, lo conozco en Guayaquil, pero bueno, han pasado muchos jóvenes sacerdotes recién ordenados. Y bueno, yo quería recalcar de Erika, bueno, primero agradecerles a todos los expositores hasta aquí que de verdad han sido muy maravillosos. Es una formación que gracias a la pandemia la tenemos y que a los laicos, sobre todo a las mujeres, nos viene muy bien para poder participar más activamente en la iglesia y hacernos valorar, porque si esperamos que nos valoren, es como difícil. Quería recalcar lo que dijiste, Erika, tan maravillosamente, que toda relación dialogal es liberadora. Yo pensaba en las comunidades y para mí personalmente aprender Biblia, conocer Biblia, es llevarlo a la experiencia y eso solo se lo hace en comunidad. Y justo en Alangasí discutíamos con un sacerdote de turno y decíamos, no, escuela bíblica no, disculpa, pero no, porque no estamos en una formación nada más, sino es un conocimiento para la vida. Es un conocimiento para conocer y dialogar con este Dios que lo descubrimos en comunidad. Yo vengo de una experiencia de una iglesia de Riobamba donde estuvo Monseñor Proaño. No lo conocía en los archivos y luego ya en el trabajo en comunidad, en las parroquias. Y claro, a mí me chocó mucho llegar acá y encontrar una parroquia que tiene una cabeza de la colonia, ¿sí? O sea, respeto, es muy linda la experiencia del pueblo, su forma de expresar la fe, una religiosidad muy fuerte, muy rica, pero que no ha tenido este otro contenido vital de la Biblia. Y cuando han venido los padres claretianos, han desatado este proceso. Ahora, como son tan jóvenes, la formación era a veces sí intentando aterrizar en la vida, pero otras como una clase de Biblia. Entonces, yo lo que quiero llegar es a que esta experiencia liberadora nace del diálogo, pero si hemos tenido y tenemos una iglesia todavía colonial, ese proceso de decolonización es en el que tenemos que trabajar muy fuerte para valorar esas experiencias sencillas de nuestro pueblo, para que las expresemos. Y claro, yo llegué y toda la gente, lo que diga el padrecito es amén. O sea, con perdón a los padres, así diga lo que diga, amén. Entonces, claro, yo al llegar de otra experiencia, lo que he tenido que hacer es un ejercicio muy fuerte de escucha, de respeto a esa diversidad de procesos, de personas, de edades, y claro, y poco a poco irte lanzando a hablar, y incluso diría yo, confrontando con los padres, y eso se lo hace gracias a una formación,
que yo ahora la estoy refrescando, estoy reaprendiendo, porque son muchos años que lo he dejado. Yo no tengo problemas si me quedo sin la comunión o comulgo, perdón, no sé si digo alguna herejía. Sé que si mi vida intento vivir a este Dios de la vida, a este Dios que nos libera, esa es una comunión, que la refuerzo y la fortalezco con ese compartir el pan con la comunidad, para mí sí tiene sentido. De lo contrario, disculpen, ir a misa por ir a misa me cuesta mucho. Además, yo muy grandecita entré a la Iglesia Católica y fue por Monseñor Proaño que descubrí esta iglesia liberadora. Entonces, yo quería insistir eso, en que nuestras comunidades tienen que ser un espacio de liberación, un espacio donde nos valoren, donde los formados den esa oportunidad al pueblo para que expresen esa experiencia sencilla de Dios, que no son experiencias que a veces queremos grandiosas como de nuestros santos que nos dan ejemplo también de vida. Solo eso quería decir y muchas gracias. Y perdón si dije alguna barbaridad. No te preocupes, no. Al contrario, gracias por externar tu pensamiento, tus palabras, y una de las cosas que es nuestra finalidad es empoderar voces. Se puede decir, puedes decir, esta es tu experiencia y qué bueno. Yo también, a veces la gente, yo soy bastante también crítico a veces de nuestras liturgias, porque casi que se vuelven como ritos, como mágicos, desconectados totalmente del aspecto de justicia social. De las comidas de Jesús, que eran sobre todo escandalosas, como que a veces nos preocupamos más por el cordoncito, el color de la tela, pues el otro, que darle vida a la comunidad, bueno, en fin. Una cosa que, Elisa, te quiero agradecer un montón esta riqueza, y me parece que lo que vos dijiste sobre los procesos de colonizadores es fundamental. A veces no nos damos cuenta de los procesos que acontecen, y cuando le empezamos a poner palabras, bueno, tomamos esta conciencia. Pero me parece fundamental esto de escuchar la sabiduría de los pequeños y las pequeñas. Y a veces cuando nos llenamos con cursos y escuchar a teólogos, teólogas, ¿no? Estar tras recibir los cursos, nos vamos como olvidando, porque no nos damos cuenta de escuchar la sabiduría de los pequeños. Y eso como un delicado equilibrio. Creo que en la iglesia convivimos con todas estas formas, pero está bueno que las comunidades sean espacios de esta liberación que vos estás diciendo, que creo que, bueno, que el reino también nos revela este Dios así. Y creo que también me encantaría y lo pido, ¿no? Siempre, que podamos descubrir esta revelación de Dios, osado, atrevido, escandaloso, que sea todo eso buena palabra, porque hay palabras que son malas palabras y son la mejor revelación que podemos tener de Dios para nosotros y nosotras hoy también. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, todavía no me han echado de la parroquia, al contrario, nos llevamos bien con los padres y vamos creciendo juntos. Pues mira, de todas maneras, aquí eres bienvenida siempre. Estamos formando, yo creo que, bueno, alguna gente a lo mejor está buscando su espiritualidad. Lo que estamos tratando de hacer es que esta espiritualidad sea liberadora, sea conectada con la vivencia, con las experiencias. Y yo creo que por eso es una de las riquezas de la pandemia, de encontrarnos, como decía Mari Carmen, ¿no? De encontrarnos con un grupo de personas que podemos compartir, podemos ir descubriendo la presencia de Dios en tantos signos de muerte, en tantos signos de violencia, estarle apostando otra vez a la vida. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Padre, buenas noches. Buenas noches. Algo que me ha pasado en estos días acerca de pues, todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos con todo lo de las elecciones. Mayoría de gente que tengo en mis redes sociales como Facebook, mayormente, muchos amigos con los que estuve trabajando en los grupos de jóvenes o en la parroquia. Es interesante ver dónde yo también estaba antes, porque yo también me vi ahí, en ser la forma de leer la Biblia literalmente y ser una más del montón. Así me vi ayer.
y cómo al no ser más del montón, pues ahora sí que yo creo que perdí amistades de años, personas que yo misma fui la que los invité a que se acercaran a la iglesia por simplemente no estar de acuerdo en ciertos comentarios y decirlo diferente en que Dios no castiga, simplemente porque estás a favor de un sistema que utiliza el provida para hacer, o sea, estar en el poder, en lo que está la política, ¿no? Más que nada, pues, estar con el pueblo, ver los derechos del pueblo y que también se está matando al vivo que está al lado y lo tienes muerto en vida. Entonces, dentro de ellos estaba pues siempre un amigo mío, sacerdote, y pues veía mis comentarios y pues cuando era como una forma, después ya no quise seguir en el juego porque era una forma como de estar atacando. Al final solamente les comentaba que Dios es un Dios de misericordia, que Dios no castiga, que Dios es bueno para los malos y gente buena, que Él está para todos y que muchas veces le ponemos límite a Dios cuando Dios es infinito. Y que pues una verdad no se tiene que defender porque la verdad por sí sola se defiende. Entonces es interesante y es a la misma vez ver cómo muchas de las veces seguimos solamente lo que se nos inculcó desde niños y no hacer un cambio, porque el mismo patrón viene para los jóvenes, para los niños o los hijos de ellos, en que siempre estamos en que Dios nos va a castigar o que es un pecado. Y pues el pecado más grande a lo que he aprendido es explotar a la persona que está al lado de nosotros. Entonces, lo veo a la misma vez como una riqueza y pues a la misma vez un crecer. Gracias, Silvia. Pues a veces esto implica, ¿verdad? Perder, así tú has perdido amigos, uno ha perdido el sacerdocio, otros han perdido las clases, han perdido una enseñanza, pero al final uno tiene que buscar su verdad, tiene que vivir en verdad y tiene que ir descubriendo por dónde Dios le está llevando y lo que a lo mejor a veces en algún momento le daba a uno vida, como que Dios tiene ironía. Yo nunca en mi vida me imaginé que la Biblia iba a ser mi marcador de identidad, por así decirlo, o mi mejor aliada. Yo la verdad que tenía una muy mala experiencia de la Biblia, la comencé a estudiar en el seminario en México y dije, nunca, qué cosas tan aburridas. La Biblia no, ni por aquí. Y la verdad que mira, más pronto cae un cojo que un hablador, te dice a mi madre. Bueno, hermanitos, hermanitas, gracias por compartir. Gera, yo sé que a lo mejor todo el mundo ya está inscrito. Miren, llevamos como 300 y tantas personas inscritas en el curso de la Celebrando Navidad en Tiempo de Crisis. Es cierto, muchas personas, especialmente de nuestras escuelas presenciales, se han quedado por allí. Esperemos en Dios que después se integren o que Dios les cuide, que Dios les bendiga, pero hemos ganado una gran riqueza que estamos ganando. Miren, compartir historias con tanta gente tan bonita, tan hermosa. Si todavía no se han inscrito, por favor, les invitamos a inscribirse. Son bastantes, es una semana muy intensiva, pero es con una gran riqueza de verdad, una gran riqueza de personas que van a dar lo mejor de sí, personas, algunas muy famosas, otras no somos tan famosas, pero tenemos gran hambre de compartir la palabra de Dios. Así que vamos a hablar sobre los magos, sobre María Isabel, los pastores, sobre el nacimiento de Jesús, sobre Ana y Simeón y la huida a Egipto. Si no se han registrado aún, háganlo, por favor, compártanlo en sus redes sociales, pónganlo en el Facebook. Arturo les acaba de compartir, Manuel, el link, el enlace. Ahí lo tienen en el chat. De verdad ya tenemos muchísima gente y qué bueno que nos estemos dando a conocer, que estemos, todo solamente es con la finalidad de que la gente conozca la palabra de Dios, pero la conozca desde un punto de vista liberador y también
se acerque al Dios de Jesús, al Dios de la vida. No es tanto así de que, ay, queremos tener miles, no, es solamente con la finalidad de salir a anunciar la alegría del evangelio, como dice el Papa. Y también tenemos muchos cursos que vamos a estar ofreciendo al inicio de enero. Hay muchos cursos para diferentes grupos de personas y también esta es una parte de la riqueza de nuestra espiritualidad. Así que por ahí estamos trabajando también en otros cursos. Gracias y bueno, ya casi el tiempo se nos termina. No sé si alguien quiera comentar algo o tenga alguna pregunta sobre el curso que viene enseguida. Recuerden que el día de mañana también nos estamos reuniendo para seguir reflexionando el evangelio. Es también un grupito muy bonito que se está juntando, ¿verdad? Que se está creando con una identidad muy propia, muy única. Así que mañana también les invitamos a las 7, tiempo de Chicago. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Si no tiene ningún comentario o ninguna pregunta, nuevamente, Erika, gracias por esta clase tan espectacular. Gracias por hacer la vida y gracias por dejar muchas ideas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos para seguir reimaginando esta revelación que Dios nos da a cada momento. Bueno, muchas gracias y gracias por la buena noticia que somos unos para otros, unas para otros y la verdad que este espacio es buena noticia, así que gracias. Claro que sí, por ahí están pidiendo el link para mañana, Arturo, bueno, mañana les vamos a mandar el link en la mañana a todos ustedes. Gracias por participar, inscríbanse de verdad en el curso, háganos publicidad. Si les caímos bien, recomiéndenos con sus amigos, recuerden, y si les caímos mal con sus enemigos, pero que todo el mundo lo sepa. Ahí estamos, cuídense mucho, que Dios les bendiga y vamos a terminar con una oración. Dios bueno, te damos gracias por Erika que nos ha traído tu palabra, por todos los hermanos y hermanas que han compartido sus historias, sus vivencias. Te pedimos perdón por las veces que hemos querido encontrarte en eventos extraordinarios y a veces hemos olvidado buscarte en nuestro corazón, en nuestra propia historia, en los momentos tan insignificantes como el levantarnos, caminar, cocinar, trabajar. Te pedimos que nunca dejes de revelarte en toda tu creación. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Que Dios les bendiga, cuídense mucho. Nos vemos mañana las personas que tengan tiempo. Mañana